Buenas noches y bienvenidos a Vía Pública. A estas alturas, el nombre de la constructora brasileña Odebrecht es sinónimo de corrupción en nuestro continente. El peruano Pedro Pablo Kuczynski es el primer presidente de la República en ejercicio que renuncia por sus vínculos con una de las más grandes constructoras que pagaba sobornos a cambio de ser favorecida con la realización de mega obras en toda Latinoamérica. A tanto llegó el nivel de corrupción que Odebrecht tenía un departamento llamado Sector de Operaciones Estructuradas. Imagínense que era conocido por la policía como el Departamento de Sobornos. Pero no solo el renunciado presidente de Perú, PPK, se ha visto envuelto en este escándalo. Altas autoridades de Perú, escuche bien, Ecuador, Brasil, Venezuela, Panamá, Colombia, México, Argentina, entre otras, son salpicadas o directamente implicadas. Y en este escenario, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Cómo estamos por casa? Y esta noche tenemos una pregunta que usted puede responder a través de nuestro fanpage de 24 horas. Durante todo el programa puede contestar si cree que aumentarán los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en Sudamérica. ¿Cree entonces que aumentarán los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en Sudamérica? Sí, no. Durante todo el programa tiene la opción de contestar y al final nosotros vamos a dar los resultados. Y vamos con las principales noticias de hoy día. En La Haya, Chile asegura que no existe obligación jurídica de negociar con Bolivia. El presidente Piñera destacó la fragilidad de los argumentos altiplánicos. Daños en 40 casas dejó potente tornado que pasó cerca de Puerto Montt. Es el fenómeno más violento en la zona durante los últimos años. Presidente Donald Trump golpea a China con aranceles sobre las importaciones de ese país. Además, acusó al gigante asiático de estar robando la tecnología de su país. Y después de unos comerciales estaremos con nuestros invitados. Espérenos. Estamos con nuestro panel. Les voy a presentar a los integrantes. José Luis Parra, director ejecutivo del Observatorio Alianza del Pacífico de la Universidad Católica. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá. Estamos todos felices hoy. Así es. Don Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Buenas noches. Muy buenas noches, Paulina. Y dejaron a las damas para el final. Lucía Damer, analista internacional académica de la Universidad de Santiago. Buenas noches. Buenas noches, vamos a abrir fuego, porque hay un elemento que a mí me recuerda la novela de Vargas Llosa, esta conversación en la catedral, cuando dice esa frase famosa de ese ¿en qué momento se jodió Perú? Y con eso vamos a empezar a conversar. ¿En qué momento a Perú le entran los tentáculos de esta constructora Odebrecht, que sabemos termina ayer con la renuncia de su presidente nada menos, pero que no es el primero? Hay otros personajes políticos relevantes, también lo dirán ustedes, de Perú, que también fueron tocados por los tentáculos de Odebrecht. ¿Quién abre fuego? Lucía. Bueno, Odebrecht es un eslabón de una cadena larga en la historia del Perú de empresas que se han beneficiado de las vinculaciones con el poder. Lo que sí tiene Odebrecht es que su magnitud y su transversalidad probablemente sí son únicas, porque lo que hacía Odebrecht es asegurarse de ganar las licitaciones para tener infraestructura pública y para eso financiaba desde la izquierda hasta la derecha a todos. Y por eso es que aparece el presidente Ollantumala, que está ahora en prisión preventiva. Que no se salva nadie en Perú. Es que ¿por qué no se salva nadie? No se salva nadie porque la reglamentación del financiamiento de campañas políticas es débil, porque los partidos políticos después del Fujimorato son muy débiles, porque en definitiva hay mucha creatividad y emprendedurismo político. Entonces yo decido formar mi grupo político con mi familia, consigo donaciones de empresas y salgo electa. Entonces esa debilidad de la política
permite que, como tú bien mencionabas, los tentáculos de Odebrecht, que termina construyendo parte importante de la infraestructura más cara que hay en el Perú hoy día, se instale súper bien. También es cierto que Odebrecht, y esa es una discusión que tal vez podríamos tener, reconoce una vinculación ideológica con el Partido de los Trabajadores y que llega a Perú en algún minuto desde ese lado. Pero eso no significa que Odebrecht solamente financia a la centroizquierda, muy por el contrario. Luego vamos a entender desde dónde viene esta constructora que extiende sus tentáculos, porque son varios los presidentes, tú esbozabas, varios presidentes cayeron en las manos, en la tentación. Mira, esto viene del año 2003 hasta el 2016, estamos hablando de 778 millones de dólares. Como Lucía lo mencionaba, el tema de Odebrecht es la magnitud de las platas que manejaba. Y eso es lo que hace que estalle, digamos, de la manera que estalla, donde implica 12 países de América Latina, en donde hay desde los presidentes y personajes importantes de la política y del sector privado metidos en este lío, ¿no? Entiendo que el presidente Toledo, que hoy día está en Estados Unidos, habrían sido alrededor de 20 millones. Así es, 20 millones. El pago directo. El pago directo. En el caso de Toledo es el pago directo. Ahora, yo creo que hay un punto que es bien importante. Si uno mira cómo funciona Odebrecht, estas no son decisiones presidenciales. Acá hay y me pueden colaborar mis compañeros, acá hay una cadena productiva que hace que finalmente el metro cuadrado, el metro lineal de la interoceánica, que ahí está... ¿Esa es la carretera que va entre Perú y Brasil? Así es. Esa carretera se construyó bajo el supuesto que iba a ser una carretera un poco como la Costanera Norte, digamos, que iba a haber mucho flujo, no pasa ni un vehículo. Nada. No pasa nada. Y hemos metido ahí una enorme cantidad de concreto, hay una sobrevalorización de la obra. Entonces, cuando uno empieza a mirar, ya no solamente es una decisión presidencial o de un ministro de Economía, sino que empiezas a mirar también un montón de otros actores que tienen que haber estado de alguna forma enterados con influencia. Licitaciones directas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para que funcionen estas licitaciones con sobreprecio? ¿No licitan? Bueno, en el caso específico de la interoceánica, lo que pasó es que el presidente Toledo permitió que esta fuera una obra que se licitara sin precio. Sin precio. Obviamente, sin precio se postuló Odebrecht y después se definía el precio. Y después que se definió... Eso no pasa en ninguna parte. Claro, es que lo de la interoceánica es verdaderamente una vergüenza, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver, finalmente el Estado le vuelve a poner plata porque el acuerdo era por una cantidad de tiempo y kilómetros, pero bueno, no alcanzó, entonces el Estado vuelve a poner 800 millones de dólares más. Entonces, al final es una bicicleta que solo se puede sustentar si hay mucha gente que está beneficiándose. O sea, el sobre de estos supuestos 20 millones que habrían llegado al expresidente Toledo es el sobre gordo, pero seguramente llegaron muchos otros sobres más. Sí, definitivamente, porque además estábamos hablando de Toledo, pero también llega hasta el presidente Humala. Hay un tema también del metro, tú recordarás el metro de Lima, que termina salpicando también al presidente Alan García en su segundo gobierno. Entonces, yo creo que es bueno no perder la perspectiva respecto a que el caso de Odebrecht es un caso que extiende sus tentáculos no solamente al Perú, ya vamos a ver eso, yo lo sé, pero lo interesante es que iniciándose con un juicio en Estados Unidos, uno de los países que aparentemente tiene menor cantidad de problemas o de menor cantidad comprometida era Perú, y ha sido uno de los más damnificados al final. Eso llama la atención. O sea, que ha tenido más repercusiones políticas. Más repercusiones. Hay cuatro presidentes o personas que han desempeñado el cargo presidencial que están implicados. Eso es tremendo. O sea, y además, tenemos en la cárcel hoy día al expresidente y a su mujer hace varios meses. Sí. Y tenemos además, como decía Toledo, fugado, Alan García con dudas, y además el caso mismo de Kuczynski, que a raíz de, sabemos, con su operador chileno también implicado en lo que llevó a su intento de vacancia en diciembre, que no prosperó, y bueno, ahora sabemos lo que ha pasado. No olvidar que este ciclo cleptocrático se inicia en Perú, con el Fujimorato, con Fujimori renunciando el 21 de noviembre del año 2000,
y ya tenemos además 11 presidentes destituidos por distintas razones 11. en América Latina. Sí. Nombrabas tú a Keiko Fujimori, ¿también le salpica? También le salpica. ¿De qué manera? Que también recibió dinero para la campaña. Entiendo yo que Manuel Obredet, que Marcelo. era Marcelo, que era el gerente, el dueño, el heredero, Sí. y aquí surge la figura de la confesión. Estas confesión compensadas, que finalmente son las que abren esta caja de Pandora, porque al principio dicen, no, aquí no ha pasado nada, yo no le he pagado a nadie, y pasa, lo entiendo que lo habían condenado 19 años, y por hablar Así es. baja prácticamente a 10, que hoy día está en su mansión de leída de 3.000 metros cuadrados, cumpliendo su condena, pero claro, tiró a todo el mundo a la piscina, incluida Keiko, porque él fue el que reconoció que aparentemente le habría dado plata en su campaña reciente. Así es, y también hay un juego político de Odebrecht ahora, porque ahora Odebrecht con PPK estaba negociando que se le pague un dinero, porque mucho del capital que tiene Odebrecht en Perú está congelado. Entonces hay una negociación ahí para que se le pague un dinero para que básicamente pase a otras manos y ya termine el problema que hay con la empresa. Cuando PPK se niega bueno, no sé si él personalmente o cuando su gobierno no logra desentrabar esta situación, justo al día siguiente la gente de Odebrecht anuncia que por la plata normal le habrían pagado al presidente. Entonces también hay ahí un juego que es un juego de presión política muy fuerte. Esta es una empresa muy grande que ha hecho las principales obras en el país y eso finalmente tienen que tener probablemente información de muchos personajes. Cuando yo era chica había un juego que se llamaba La Guerra, donde había que invadir distintos países y uno iba poniendo fichas y los que ganaban, si eran los negros, invadían todo el mapa. Estos tentáculos que entiendo comienzan en Brasil, ¿cómo empiezan a extenderse? Porque la cantidad de países en Latinoamérica que están bajo la corrupción de esta sola empresa, que es entiendo, llegó a ser casi la empresa constructora más grande del planeta, o sea, de nuestro continente, se extiende desde Brasil. ¿Cómo parte eso? Sí, por el escándalo de los lavados de autos, el lavallato, Lavallato. que lleva a seguir, hay un juez Moro que se implica particularmente en lo que es la pesquisa del caso y termina descubriendo que en el caso brasileño concretamente, Petrobras está sirviendo como caja de pago para tener este vínculo con el mundo de los empresarios, con el mundo privado, con el mundo de Odebrecht, con el mundo de OAS, no olvidar OAS, porque quien tiene hoy día por las cuerdas al expresidente Lula y con posibilidad de ir a la cárcel, no solamente es Odebrecht, sino que es la arista OAS. OAS es otra constructora también enorme, con muy malas prácticas, muy similares a lo que estamos conversando. Que no ha tenido delación compensada. Chile sale absuelto, voy a usar esta palabra, absuelto en el caso de Odebrecht. No aparece mencionado, pareciera una isla con un par de otros países. Vamos a ir a Chile, no se me adelante. Pero sí, no me voy a adelantar, pero simplemente hemos decirte zafado. que vamos a ver Aquí qué pasa con OAS en el caso de Chile. Lo cierto es que en el caso brasileño, este escándalo va a alcanzar a las cúpulas políticas, a los principales congresistas, a uno de los presidentes de las cámaras del Congreso y hoy día ¿Está Lula. detenido? ¿Perdón? Lo tenemos detenido ya. Así es. Hay políticos y también miembros muy prominentes del Congreso que han sido detenidos. Y lo más importante, el candidato mejor aspectado para ganar las próximas elecciones del 2019, hoy día está a un tris de ir a la cárcel, dependiendo de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia el próximo 4 de abril. Ahí llama la atención porque el Lula, que puede en enero o estar tras las rejas, o ser el candidato, sería el candidato preferido según publican hoy día los medios. O sea, la gente, pese a la corrupción relativamente comprobada y extendida, igual lo apoya. Pero es que ahí hay una dificultad en América Latina y es que esa división entre los buenos y los malos se ha desdibujado. Ya no es como tal vez hace 40, 50 años atrás que había gente que decía yo soy limpia, en cambio que el otro estaba recibiendo dinero. Hoy en día estas empresas lo que lograron hacer fue
manchar al espectro político por completo, sino hay que mirar Ecuador. Ecuador tiene recientemente un ministro quedó preso de la gente de Correa. Por la misma constructora. Panamá. Hay plata en Guatemala. Expresidentes en Panamá, hijos de expresidentes. Y eso que nos hemos quedado en como bien decía Gilberto, estamos en la delación compensada, pero verdaderamente si uno pudiera abrir un poquito más el expediente, van a haber muchos nombres de empresarios. Odebrecht en la mayoría de los países no entró solo, entró en consorcios con empresas locales. Entiendo que en Chile, me sigo adelantando yo misma, pero entiendo que en Chile inicialmente tenía esta tendencia de juntarse con otra empresa para presentar los proyectos, que de alguna manera es venir con un amigo de la casa, con un conocido, y es la manera de que te abran las puertas más rápido. Te abran las puertas más rápido. Vivos como el hambre. Pero yo creo que la pregunta de fondo que sale es si este tema es solamente esta empresa o si definitivamente qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando con el tema de la corrupción en América Latina. Porque yo creo que el problema de fondo, si hoy uno ve las distintas encuestas en todos los países de América Latina, uno de los factores que está desde el 2016, sobre todo 2014 en adelante, es el tema de la corrupción. Aparece como el segundo tema de mayor preocupación. Ayer salió una encuesta en Brasil, donde del 2014 pasó del 10% al 27%. Es el segundo tema de mayor preocupación en Perú. Por encima está la inseguridad, que uno también puede decir, ¿y la inseguridad no va junto de la corrupción? Yo creo que van junto. Claro, porque de alguna manera, a propósito de lo que decía Lucía, dejamos de creer en las instituciones, porque tú me dijiste, claro, el sobre que puede haber ido al presidente va acompañado de otros sobrecitos que van a otras autoridades de ministerio, de quien adjudica las obras, vaya a saber uno, y se va horadando el sistema. Y con ello pueden ser las policías. O sea, si no recibiste, siempre estás bajo la sospecha que recibiste, porque el problema de... yo estoy de acuerdo, creo que la gran diferencia de Odebrecht respecto a muchas otras empresas que acostumbran a tener un porcentaje de sobrecosto, ¿cierto? El porcentaje es la compra, el pago por la influencia. Ellos ya saben de entrada. En países donde además el lobby no está regulado, los partidos reciben todavía al hombre del maletín, hay muy poca fiscalización de la plata pública. O sea, el problema no solamente es la empresa, sino que la práctica. Y además que yo diría, voy a hacer algo de biopolítica, es como el cáncer, ¿sabes? Es silencioso, no nos damos cuenta. Y el problema es que va horadando, va minando las bases mismas de la democracia, porque el sistema político empieza a perder legitimidad y empieza a haber un cierto desapego de la ciudadanía y los electorados con los políticos, ya no están representados y tenemos lo que hoy día se denomina el malestar ya con la democracia. Hay países como en Brasil, por ejemplo, donde una gran cantidad de personas piensa de que no sería tan mala idea tener un golpe de Estado. En Perú también hay algunas respuestas que van hacia esa dirección, una cuestión que hace 20 o 25 años atrás habría sido impensable. ¿Y esa desconfianza puede hacer surgir grupos más reaccionarios en la política? Grupos antisistema, grupos reaccionarios, grupos que están al margen del compromiso político necesario para de alguna manera proyectar estabilidad, que es lo que necesitan los sistemas políticos para funcionar, estabilidad. Por lo tanto, se pierde un gran capital político al tener estos negocios entre la política y las empresas privadas. O peor, ¿no? Que un payaso termine siendo presidente de la República en formato literal, no un payaso formal, sino efectivamente una persona que viene del mundo de la farándula, como ha sucedido en Guatemala hace poco, más populista. O que finalmente un pastor decida que tiene la salvación, que también está sucediendo, entonces en Costa Rica. Entonces, cuando uno empieza a mirar la reacción ciudadana de que se vayan todos, no es una reacción muy positiva, ¿no? Ese es el lema, ¿verdad? Que se vayan todos cuando ya el hastío desborda. Esa es la palabra, hastío. Sí, el hastío, y que fue representado en Argentina, recordemos, a propósito de la caída de la Rúa, que también estaba implicado. No solamente teníamos un presidente que era poco hábil en el manejo político, el diálogo político, sino que además habían acusaciones de otro tipo. Había un hastío con la clase política y fue representado en ese cartel que decía que se vayan todos. Pero yo puedo entender el hastío político, me cuesta más entender cuando hablamos de Brasil y decimos un Lula da Silva
que aparentemente estaría comprometido una expresidenta que también habría ido a testificar, un presidente actual que también lo toca el sistema, y que la gente lo siga votando es difícil de comprender. Porque el hastío yo lo entiendo, pero es como, a ver, ¿cómo ordenamos si seguimos con las mismas autoridades? Pero si tú miras, o con la misma manera de hacer las cosas. El fenómeno mexicano, el partido del PRI, ¿no? Que finalmente era como roba pero hace. El alcalde de Lima actualmente, un alcalde que salió electo porque básicamente decía, yo no hablo mucho, pero las obras están. Y todo el mundo decía, bueno, roba pero se hace. ¿A qué costo no sabemos? Claro, entonces un candidato en Brasil que su campaña era yo robo pero hago. Así es. ¿Abiertamente? Abiertamente. Sí, abiertamente. La gente lo votó. La gente lo votó. Mira, no ganó, gracias a Dios. No, pero su campaña, su lema era yo robo pero hago. El presidente del Congreso de Perú hoy, el que podría ser presidente si es que los vicepresidentes no ganaran, es un joven, bueno, ya no tan joven en realidad, que en un accidente perdió los brazos, entonces tiene sus brazos de metal. Y su campaña era sin manos para robar, o algo muy parecido. Entonces uno empieza a decir, bueno, si el mundo político se pone ahí para que les disparen, ¿cierto? Hay una resonancia con una ciudadanía que finalmente se siente, y creo que ese es el gran problema de América Latina, y es que la política, acá también, la política se ha convertido en un club cerrado, íntimo, transparente, lejano. Entonces la ciudadanía dice, bueno, yo nunca voy a ser senador ni diputado, son todos unos ladrones, bueno, votemos por el menos malo del club. Y eso es bien peligroso. Esto de que robo pero hago, ¿es tan cierto o es pan para hoy día y hambre para mañana? Porque se me ocurre que puede ser que tal vez las economías en el largo plazo fallen con estos sistemas de corrupción. No, es terrorífico. Si uno ve las cifras, el año pasado, en el 2017, en México, el 10% del PIB equivale al tema de corrupción. Son 300, ¿El 10%? 10%. Es 334 millones de pesos mexicanos, alrededor de 18 billones de dólares. O sea, la población se empobrece. Absolutamente, o sea, ahí tendría, los cálculos que hacen es para pagar miles de pensiones, para hacer miles de obras de infraestructura, hospitales, para mejorar la educación. En el caso de Colombia estamos hablando entre 40 a 50 billones de pesos colombianos, que es equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. En el caso del Perú, los cálculos hablan de 10 millones de dólares diarios, que llevado anualizado son 3.600 millones de dólares solamente por el efecto de corrupción. O sea, el robo, pero hago no, a largo plazo no funciona. es totalmente dañino, es totalmente contradictorio. Entonces, definitivamente aquí hay que hacer un trabajo en el sentido del fortalecimiento de las partes institucionales, el tema de tener justicia separada, de tener fiscales que realmente persigan el tema de la corrupción. O sea, que el poder político no permee todo, que haya mecanismos de fiscalización. Absolutamente. Pesos, contrapesos, tribunales. Que no dependan del poder político. Y en ese sentido, Brasil, mira, lo voy a decir, lo hizo bien, porque Lula fue el que reforzó la autonomía de los tribunales, que hoy día lo tienen contra las cuerdas. Yo quisiera aprovechar, que tomé la palabra, tú hiciste una pregunta hace un momento y quisiera aprovechar de precisar algo. La presidenta Dilma no está por un caso de corrupción fuera de la primera magistratura, sino por un caso de irregularidad, ante lo cual hubo un juicio político. Quien está acusado de corrupción, está con muchos problemas, está en una gira, además en el sur hoy día tratando se encontró con Mujica, de concitar afecto, es Lula, que además hay una evidencia, si ese es el punto, no es que se hace una acusación al voleo, hay un departamento de lujo, dúplex, junto al mar, de varios millones de dólares, que él dice que son de familiares, pero que habría entregado precisamente a la empresa constructora como una forma de pago político. Así es. Entonces, esto es muy complejo. Está condenado, allá fue condenado por Moro 9 años y medio, un segundo tribunal ya lo condenó a 12, y de confirmarse eso, previo participación del Tribunal Superior de Justicia, tendríamos incluso a Lula, que es uno de los mentores de la nueva izquierda. Es la figura. La figura de la nueva izquierda podría incluso ir a la cárcel, pero lo increíble es que él sí tiene un capital político y tiene una población enorme dispuesta a votar, porque también hay mucha gente que salió de su estado de extrema pobreza
por la acción de Lula. Entonces, tenemos claroscuros, tenemos contradicciones. ¿Cómo podemos atacar estas contradicciones? Con instituciones autónomas, independientes, que sean eficaces y hagan su tarea. También ahí en ese sentido una cosa bien especial de Odebrecht es que Odebrecht tenía literalmente una contabilidad paralela de la coima. Porque en muchas otras empresas sobornos, como... tenía un departamento que de hecho se llamaba un departamento como de cosas especiales. Entonces, esa contabilidad es la que deja en evidencia a todo el mundo, porque otras empresas es mucho más difícil identificar dónde se fueron las platas. Pero ellos tienen una contabilidad, saben cuánto le pasaron a cada uno, y cuando le preguntan, la delación compensada dicen 3 millones de dólares a fulano. Están los números muy claramente. Por eso es que es más evidente. Que llevar la contabilidad para cobrar el favor, digamos. O sea, tú me costaste 20 millones de dólares. Así es. Quiero de vuelta mi inversión, finalmente. ¿Y qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con nuestro Chile? Odebrecht llegó acá en los 80, tuvo algunas obras. Entiendo que ya muchos años, que no ha hecho nada importante acá. ¿Por qué no le fue tan bien? ¿O no sabemos? ¿O nos falta información? ¿O pecamos de ingenuos? ¿Qué pasa acá? Difícil. A ver, yo creo que es difícil saber. Primero, es probable que este es un mercado muy pequeño. Segundo, también es cierto que existen capacidades regulatorias e institucionales mucho más grandes. Una institucionalidad más firme. Mucho más firme. Los niveles de retorno de la inversión son mucho más fáciles de tener en Panamá o en Perú o en Ecuador. Habrá que esperar que salga Evo para ver qué pasa en Bolivia, porque hasta ahora Bolivia no se sabe nada, pero porque hay un control sobre lo que se sabe, bastante estricto. Pero me parece que acá, bueno, habrá que ver OAS. Yo creo que el tema de OAS es por la delación, que no se sabe mucho. Porque además, seamos bien claros, en Chile hay corrupción. Claro. No sabemos cuáles son las magnitudes, tal vez pueden ser magnitudes diferentes a las de otros países, que ha sido más estridente el tema, pero hay corrupción en Chile. Ciertamente hay mecanismos más eficaces y una cierta institucionalidad, hay una confianza pública que, aunque va disminuyendo, todavía permite a las instituciones operar con cierto espacio. De cualquier forma, creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya a ocurrir. Sabemos que hay operadores chilenos que trabajaron con Kuczynski, Sepúlveda, ¿no? Sí, claro. Con el tema de Odebrecht en Perú, y tenemos que ver si alguna vez hubo participación del espectro político. Aparentemente Odebrecht no nos toca, pero tenemos que ver qué va a pasar con OAS, que no se ha sometido a esta delación compensada, porque el día que ocurra no podemos asegurar que Chile no entre, o los políticos chilenos no entren. Porque recordemos que de OAS hasta aquí se comentó el tema del jet, del avión que usó siendo candidato Marco Enrique Ominami. Se habló de plata para pagar los gastos de campaña de la presidenta Bachelet, también se señaló, o sea, hasta aquí por lo menos hemos salido en rumores. Efectivamente parece que la delación compensada es el mecanismo que podría seguir abriendo, en el caso de OAS, la caja de Pandora. Y opera muy bien, qué bueno el ejemplo que das, opera muy bien en circunstancias donde hay el financiamiento a las campañas electorales son poco claros, cuando no existe claridad, cuando no hay financiamiento público claramente establecido y delimitado, o delimitado hasta cuánto un particular puede aportar, es fácil que este tipo de empresa ofrezca una cantidad de dinero que financie una campaña electoral bajo la idea de un pago a través de licitaciones, por ejemplo, como lo hicieron estas constructoras. Por lo tanto, eso es creo una asignatura pendiente. Creo que hay que hacer más en Chile y en otros países por dejar muy claramente establecido qué tipo de financiamiento y cuáles son los límites del financiamiento público y privado a las campañas electorales. Y internacionales, nacionales e internacionales, a las campañas electorales. Porque ahí hay un agujero negro donde la corrupción puede entrar muy fácilmente. Ahora, a propósito de los problemas que nosotros tuvimos con nuestras platas de campaña, hubo todo un movimiento, se supone que los mecanismos están establecidos para mejorar. ¿Habrá sido suficiente lo que se ha hecho respecto a platas de campaña política? Yo creo que es difícil todavía evaluar, acaba de pasar la campaña, se están estrenando, digamos, todo el uso de la nueva ley y reglamentaciones. Yo creo que va en el camino correcto. O
sea, yo creo que lo importante es que lo que ocurrió a partir del año 2014, todo el tema de la Comisión Engel, no avanzó donde uno hubiese podido esperar, digamos, que llegara, pero definitivamente es un tema que Chile ha puesto sobre el tapete, inclusive es citado en la literatura internacional, porque esto además se está llevando al tema de la educación. O sea, hoy uno ve en nuestras universidades que facultades que nunca habían considerado el tema de la ética como parte de su currículum, hoy está ya dentro de los currículum. Las carreras de negocio, las carreras... ¿Por qué? Porque definitivamente esto es un tema que tiene que comenzar a permear desde los más pequeños hasta más arriba, ¿no? O sea, en las cosas más mínimas comienza a haber corrupción. En el cómo yo me salto la fila, en el cómo yo pago para que el trámite lo puedan hacer más rápido. Hay un ejemplo, por ejemplo... ¿Cómo va el Transantiago? El Transantiago, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. O sea, de pérdida de respeto al sistema, digamos. Así es. La microcorrupción, digamos, la microcorrupción instalada en la ciudadanía. Así es. Sí. Y entonces cuando yo veo que el otro lo hace, me sumo y también lo comienzo a hacer. En el caso de Uruguay hay un experimento muy interesante que se termina en el año 2019, en donde hay un trabajo con el BID para llevar todos los servicios públicos a través de digital. Y eso evita la corrupción. O sea, hoy la tecnología nos permite trabajar en pro de ir mejorando la transparencia. Y eso es algo en lo cual... La trazabilidad de las platas, el camino de la plata, del dinero, digamos, poder seguirlo de alguna manera. Y esto de la sensación en la población muchas veces de que los políticos envueltos en delitos no van a la cárcel, ¿daña? Muchísimo. ¿Tú dices en Chile o en general? No, en general. Bueno, en general, digamos, pero nosotros estamos viendo que en otros países se están yendo a la cárcel. Ahí sí están, yendo a la cárcel. En el caso de Perú, pensamos precisos. Está con una detención preventiva con el nombre nuestro. ¿No? Bajo las mismas condiciones hay otros expresidentes que no están presos. O sea, la justicia tampoco es igual para todos. Pero hay algunos fugados también. Y claro, después está el fugado, pero, a ver, está en Estados Unidos. La impresión que a uno le queda es que también hay muchos procesos que empiezan gigantes, ¿cierto? Y que los medios van presentando casi como que... pero al final del día no hay evidencia para poder sustentar una salida carcelaria, por ejemplo. Claro. Porque también tenemos que hacernos cargo que hay muchos en América Latina procesos que empezaron con casi le toca perpetua y termina con una salida alternativa, no porque no yendo a la cárcel, no porque no haya delito, sino porque lo que se dijo inicialmente era una exageración de lo que estaba pasando. Absolutamente. Pero por otro lado, la élite que gobierna es la élite que está en la justicia, digamos, tampoco no nos podemos pisar la sombra, ¿no? Acá lo que está pasando es que hay una élite que está cada vez más cosificada y esa está en todos los espacios de poder y tiende a cuidarse. Y por ende son pocos los que van a la cárcel. Los que van a la cárcel generalmente son los que ya exageraron con los hechos de corrupción. Por ejemplo, los alcaldes de Bogotá. Así es. Que ya era como si no ibas a la cárcel, ¿qué podías hacer con ellos? O los que perdieron el apoyo de la élite. segunda línea, ¿no? Normalmente no. Así es. Están diciendo que nos tenemos que ir apurando, no lo puedo creer. Si tuvieran que decir dónde, en nuestro país, porque esto nos pasa en la vecindad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿En las municipalidades? ¿En qué lugares tenemos que poner el ojo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué instituciones no se pueden dejar débiles? ¿Qué pasa con la Fiscalía? Tenemos 20 segundos por nuca. ¿Qué hay? Pues creo que es muy importante una educación para que la ciudadanía entienda que esto no es solamente un tema de la élite, sino que se inicia consigo misma y por lo tanto desterrar la microcorrupción. Y junto con ello te diría dos cosas más. El tema del financiamiento de las campañas, creo que hay que reforzar aún más la previsión de aquello y reforzar también la autonomía de tribunales, de fiscalía, para que puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de presión política de las élites. Qué importante el trabajo en policías a propósito de lo que ha pasado el último tiempo también. Sí, a ver, además de lo de Gilberto, porque esto es como más dos,
Creo que uno es aportar a mayores niveles de transparencia en la información. Todavía la información es opaca cuando uno quiere entrar a mirar el microdetalle de los procesos. Dos, formar desde la sociedad civil y desde la ciudadanía espacios de veedurías ciudadanas que verdaderamente puedan acceder a la información que hoy día tampoco está como súper clara. Y tres, empezar a mirar las áreas que no hemos mirado, las policías, los militares, solo por mencionar un par. Estamos en el minuto, creo yo, a propósito de la crisis, de reinstaurar, de transformar, de modernizar todo el sistema de policías y Fuerzas Armadas. Sin duda. Agregar a lo que han dicho acá mis colegas, yo creo que está el tema de las municipalidades o de las regiones, porque también se tiende mucho a mirar, porque ahí es donde se mueven los mayores recursos, las capitales de nuestros países, pero definitivamente lo que los estudios demuestran es que hay una necesidad de trabajar en regiones y en municipios. Y lo otro, yo creo que hay que fortalecer el trabajo desde la sociedad civil, como quiero recalcar lo que mencionaba Lucía, en el sentido de que también sean denunciativos y propositivos. En México hay una institución que se llama Méxicos por la Corrupción, en contra de la corrupción y se me olvida el otro apellido, pero han hecho todo un think tank y han hecho propuestas concretas para mejorar el tema de la transparencia en México. Yo creo que eso lo tenemos que seguir fortaleciendo en Chile. Tienen que venir propuestas más concretas desde la sociedad civil para atacar el tema de la corrupción. Empoderarnos y proponer, no solo quejarnos, ¿no? Exactamente. Y aprender educación cívica relevante. Les agradezco enormemente, lo pasé muy bien. Yo creo que es un aporte conversar de esto. Nosotros vamos a comerciales, ya volvemos. Las principales noticias. Hoy se vivió la tercera jornada de alegatos en la Corte Internacional de La Haya. Fue el turno de la delegación chilena, quien mañana debe responder nuevamente los argumentos bolivianos. El día frío, a ratos lluvioso en La Haya, obligó a la delegación a abrir el paraguas. Chile entraba al Salón de la Justicia a responder una a una las acusaciones de Bolivia. Hoy comenzamos al señor Claudio Grossman. Tiene la palabra. El agente Claudio Grossman dio inicio a los alegatos. Fueron 3 horas de una extensa presentación en la que primeramente se aludió al contexto chileno, al Estado de Derecho y al compromiso activo del país con la comunidad internacional. Chile aludió a las facilidades que ha otorgado a Bolivia en materia portuaria y aduanera y que según los juristas va más allá del acuerdo de 1904. Bolivia se beneficia de un acceso sin restricciones a través del territorio chileno para transportar mercancías en ambas direcciones. El puerto principal que Bolivia utiliza está en Arica. Chile también salió en defensa del territorio sobre el que se ha ejercido soberanía por más de 100 años, en relación al cual Bolivia no tiene derechos según la argumentación. O que ignore su propio fallo del 2015 o tratar a Chile como un bandido aislacionista sobre la base de alegaciones totalmente infundadas y equívocas. Los abogados internacionales además sostienen que existe una visión segmentada y parcial de los hechos. Bolivia sencillamente inventa su causa a medida que procede. La dificultad con esta causa que presenta Bolivia es que es pura ficción. No guarda ningún parecido con la realidad documentada histórica. Esos argumentos generaron el rechazo de la delegación boliviana. Chile no ha podido desmontar los sólidos argumentos de Bolivia enraizados en el derecho internacional durante nuestra primera ronda. Los argumentos de Chile, si uno los lee con atención, si uno presta atención, refuerzan los argumentos bolivianos. Chile se jacta de ser un buen ciudadano del mundo. Esperemos que acaten el fallo y respeten resoluciones de la OEA como han dicho hoy. Sin embargo, la evaluación del equipo chileno fue positiva. Bolivia ha seguido cambiando sus planteamientos día a día. Y esto lo que demuestra es la debilidad de sus planteamientos y el deseo por llegar de alguna forma a construir, a través de un artilugio cercano a lo jurídico, su planteamiento. A través de videoconferencia, los representantes de la delegación nacional analizaron los alegatos con el presidente Sebastián Piñera. No existe obligación alguna para Chile de negociar con un resultado predeterminado
territorio, mar o soberanía chilena. Y segundo, que Bolivia no tiene derecho alguno a territorio o mar de nuestro país. Este viernes continúan los alegatos aquí en el Tribunal Internacional y será la segunda jornada para que el equipo chileno exponga los planteamientos ante los jueces. El fin de semana, en tanto, retorna el presidente Evo Morales, quien estará presente junto a su comitiva durante la segunda ronda de presentaciones la próxima semana. Desde La Haya, este fue el informe de Jean-Pierre Salinas, Mauricio Bustamante y Francisco Moreno, enviados especiales de 24 horas. ¿Estaría dispuesto a trabajar más allá de la edad de jubilación para conseguir mejor pensión? Un estudio dice que al postergar 5 años el retiro, los montos pueden subir un 50%. El debate está instalado entre quienes piden solo incentivos y quienes creen que la medida debiera ser obligatoria. Ellas pueden jubilar a los 60 años, pero viven hasta los 90. Ellos se pensionan a los 65, pero viven en promedio hasta los 85. ¿Está de acuerdo con postergar la edad de jubilación y así tener pensiones más altas? O sea, si aumentan las pensiones, sí, de todas maneras, como es la experiencia de otros países. El Estado debería poner más plata. Todos pagamos impuestos. Hay platas que se van para otros lados y yo creo que estaría bien que pusieran un poco más para la jubilación. Un debate donde el nuevo gobierno ya fijó una postura, no elevar la edad de jubilación legal, pero sí dar incentivos para postergarla. Esto en forma voluntaria, por eso digo incentivo. Yo creo que es posible que gente hoy día, que estamos viviendo más, hay gente que quiere permanecer en el mercado laboral, que tengan la oportunidad de hacerlo. Según la asociación de AFP, un hombre con un ahorro de 120 millones podría elevar su pensión de 686.000 a más de 1 millón de pesos si posterga en 5 años su jubilación, un 56% más. Comparando la pensión que se obtiene a la edad legal, el porcentaje de incremento es el mismo independientemente si yo autofinancio una pensión de 300, 500 o 1 millón de pesos. Por eso, en el caso de las mujeres, jubilar a los 65 y no a los 60 significaría un incremento del 50% en la pensión, de 384.000 a 575. Yo creo que ahora se puede. La gente envejece más tarde y tiene más capacidades físicas e intelectuales para hacerlo. El Estado tiene que poner más dinero para que la cosa sea más justa. No postergar la jubilación. Un tema que abordó el seminario de Compass Group. 2 exministros de Hacienda y el expresidente del Banco Central entraron al debate. Rodrigo Valdés confirmó que intentó proponer el aumento. Yo tuve permiso para tratar, y yo estoy de acuerdo que es difícil, pero de que es necesario, es muy necesario. La esperanza de vida está aumentando a pasos agigantados y por lo tanto va a ser necesario retirarse más tarde. Rodrigo Vergara fue más directo. Yo creo que eso es algo que debiera considerarse en una reforma de pensiones. ¿No solamente incentivos para postergar la jubilación? Incentivos de todas maneras, pero creo que además un aumento en la edad legal de jubilación me parece que a mí que es una cosa razonable de hacer. Un tema que se debate hace más de una década y donde los costos políticos de hacerlo serían los causantes de su no aplicación. ¿Cómo se hace? Si es legal, si se pide incentivos, o ya es picar muy fino. Lo que pasa en Chile es que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo que hay que hacer, pero no se hacen porque tenemos una clase política que los temas importantes los chutean. Una medida que de concretarse pondría además nuevos desafíos al mercado laboral, donde existan opciones para seguir trabajando al llegar a los 70 años. El Ministerio Público anunció que formalizará a los generales en retiro de Carabineros Gonzalo Blue y Marcelo Toiber, esto en el marco de la investigación que llevan adelante por la presunta manipulación de pruebas en la Operación Huracán. El fiscal de Aysén, Carlos Palma, solicitó una audiencia de formalización para los uniformados en retiro. Asociación ilícita para cometer delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación son los cargos que se imputará a Toiber y Blue, además de otros ex uniformados que eran parte de la unidad de inteligencia en la Araucanía. Una noticia que se da a tan solo horas de que el nuevo general director de la institución, Hermes Soto, visite la región y a un día de que se anunciara el cierre de las unidades de inteligencia operativa especializadas en la Araucanía y el Biobío. El sistema frontal que afectó a la zona sur del país fue anunciado por los meteorólogos, pero no estaba en ningún cálculo que un tornado pasaría por Puerto Montt. El inusual fenómeno causó preocupación y también daños en decenas de casas de la localidad de Alerce. Falta que le pase a buscar un cerco. ¿Dónde lo va a meter, cabrón? Que venga para acá donde están las escuelas. Ay, el techo voló la chucha para allá, mira.
El pronóstico ya lo había adelantado, lluvia y fuertes vientos para la región de los lagos, nada fuera de lo normal para la zona excepto por esto. ¡Salga de ahí el tornado! ¡Oiga, señora, salga! ¡Apure, apure! ¡Mire! ¡Señora, el tornado! ¡Salga de ahí, señora! No hubo víctimas fatales ni heridos. En un primer balance solo daños materiales, más la sorpresa y temor de muchos que veían con preocupación cómo el tornado avanzaba a toda velocidad. Y veo en el cielo que venía negreando, y igual que en las películas, latas, pedazos de cartones, pedazos de papel filtro, madera, basura, de todo, venía como un remolino y del cielo oscuro, negro total. Muy estruendoso, yo dije, ¿qué pasó? Algo así como para el terremoto, que se sintió mucho ruido de tierra, algo similar fue lo que pasó aquí. ¿Y cómo se puso el cielo? Oscuro, y veías volar todo, las latas, fue impresionante, yo jamás había visto un tornado, nunca. Pasó unos vientos bien fuertes, tipo huracanados, y produjo daño en diferentes partes y lugares de Alerce. No son lugares concentrados y por lo tanto eso hace más difícil, digamos, poder llegar a los centros del problema. Principalmente tiene que haber aire inestable, eso quiere decir que tiene hartos movimientos verticales. El aire al ascender empieza también a seguir inestabilizándose y así también empieza a formar estas nubes tipo cumulonimbus, que son las que traen estos tornados. Hasta ahora 40 casas resultaron dañadas por el viento, árboles caídos y cortes de luz. Se suspendieron las clases en los jardines infantiles de la comuna y para quienes lo necesiten hay albergues habilitados. El tornado, el primero de la temporada, el más fuerte del que tengan memoria, recorrió un poco más de 200 metros en los casi 2 minutos que estuvo activo. Mucha cabra va para la vara pegando, pues ya, mira. Ya no broma. El viento y la lluvia se mantendrán constantes pero con menor intensidad hasta la madrugada del día viernes. Después retomarán el rumbo normal de los primeros días del otoño, pero con el aviso que dejó el tornado, tal vez un anticipo de lo que será este invierno. Ojalá no pase para acá, weón. Aquí la matreca, ay. ¡Ey! ¡Arranca, mismo! ¡Dale, cuidado, mira acá ese tornado! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden para imponer aranceles a las importaciones chinas por un monto que alcanzaría hasta los 60.000 millones de dólares. El mandatario acusó a China de estar robando la tecnología de su país y anunció que pedirá a su equipo jurídico que demande al gigante asiático ante la Organización Mundial del Comercio por supuestas violaciones de leyes comerciales y de propiedad intelectual. Estados Unidos tiene 15 días para publicar la lista de productos afectados por el alza de aranceles. Se calcula que esta nómina contemplaría unos 1.300 tipos de bienes, desde zapatos y vestuario hasta aparatos de tecnología de punta. China, que es el socio segundo comercial de Estados Unidos, ya advirtió que adoptará las medidas necesarias para defenderse y que tras esta decisión proteccionista no descarta una guerra comercial entre las dos principales economías del planeta. Antes de la pausa, recordamos la pregunta de nuestro fanpage. Y la pregunta es, ¿crees que aumentarán los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en Sudamérica? ¿Sí? ¿No? A la vuelta veremos cuál es su opinión al respecto. Espérenos. Ver qué contestó usted en nuestro fanpage a la pregunta que tuvimos durante todo el programa. La pregunta era, ¿crees que aumentan los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en Sudamérica? Contestaron que sí, el 96%, y que no solo el 4%. Y la principal noticia que en este minuto destaca el portal de 24 horas es: la Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que regula uso medicinal de productos canábicos. La iniciativa, que fue devuelta a la Comisión de Salud, propone modificar el Código Sanitario para incorporar y regular el uso de estos productos con fines terapéuticos. Más información de esta y otras noticias en 24horas.cl. Y el tiempo, porque se viene el fin de semana. En este minuto tenemos 16.3 grados, está despejado perfecto. Mañana
viernes despejado 25 grados y el sábado despejado 28 grados. Un buen fin de semana es lo que se aproxima. Y estamos escuchando una buena música porque un día como hoy, pero de 1963, los Beatles estrenaban en el Reino Unido su primer álbum llamado Please Please Me. El disco cuenta con exitosas canciones como Love Me Do y Twist and Shout, tema que escuchamos de fondo. El año 2003, la revista Rolling Stone ubicó el primer disco de los Beatles en el puesto 39 de la lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Con la música de los Beatles, el cuarteto de Liverpool, despedimos Vía Pública de hoy. Buenas noches.